¿qué tal? ¿Cómo están? Con ustedes el profesor Juan Pablo, a cargo de este curso de curso de geometría. Trataremos la segunda parte del tema de triángulos. ¿Listo? El tema de triángulos lo hemos estado trabajando en su primera parte y vamos a continuar con lo que es triángulos notables. Ahí tenemos la parte de triángulos notables. ¿Listo? ¿Qué es un triángulo notable? Un triángulo notable es aquel triángulo que presenta las medidas de sus lados en una proporción, ¿no? Por ejemplo, acá el clásico notable de 37,53 es el más común, este de aquí, el que más se utiliza, el que normalmente se ve hasta inclusive en física. ¿Listo? Los lados están en una relación de 3, 4 y 5. Relación se refiere a que no necesariamente es 3 metros, 4 metros, 5 metros, aunque podría serlo, pero están en una proporción de esas cantidades, ¿no? Es como tener 30, 40, 50. La relación sería de 10, de 1 a 10, ¿listo? Entonces 3 por 10 sería 30, acá 40, acá 50, ¿no? Es una relación. ¿Listo? De la misma manera ocurriría en las demás figuras. Ahora, esto de aquí se va a construir siempre y cuando aparezcan estas proporciones, ¿no? Por ejemplo, siempre que tengamos una medida de 3, por ejemplo, metros, por acá 4 metros, ¿listo? Y al unir estos puntos y generar acá un ángulo recto, lo que va a suceder es que va a aparecer estos ángulos, ¿no? De 37 y 53. Solo que este triángulo no es que exactamente forme el ángulo de 37, sino forma pues un ángulo de 37, algún decimal, y por acá 52 algún decimal. La idea es justamente que son aproximaciones, ¿no? Son aproximaciones. De esa manera podemos nosotros notar que hay triángulos notables. Ahora, los notables usuales, los que normalmente se trabajan, son los normalmente se trabajan acá en pre, es de 30 a 60, el notable de 45, el notable de 53 medios y 127 medios, que es el ángulo que falta, pero 53 medios es lo común, el notable de 37 medios, ¿listo? Por ahí aparece este otro notable que es de 16,74, ¿listo? Notable de 16,74 y una que otra triada que es justamente como el que está acá y el que está acá. Sus ángulos no son muy usuales usarlos, pero sí los lados, ¿no? Es como el lado 5, 12, 13 o 8, 15 y 17. ¿No? Esas son triadas muy usuales. Entonces, ¿para qué me sirve? Simplemente para conocer los ángulos y lados a partir de dos datos. Dos datos del triángulo rectángulo me permiten saber pues la demás información. Por ejemplo, acá tengo una propiedad que lo vamos a demostrar justamente utilizando esto de los triángulos notables. ¿Listo? Lo podemos hacer de esta manera. ¿Listo? Colocamos entonces la demostración de esta figura. Vamos a volver a dibujarla. ¿Listo? Y pues más o menos tiene esta estructura. Esta estructura tiene, a ver, vamos a poner un poquitín más pequeña, solo que acá tenemos lados comunes, ¿no? Sí, ahí le vamos a colocar. Ahí está. Muy bien, entonces acá tenemos lados iguales. ¿Cuáles son los lados iguales? Este lado, tengo un cuadrilátero, si te das cuenta. Con esta figura que tengo acá también puedo generar construcciones. Al momento de ir resolviendo problemas, se pueden hacer construcciones. ¿Qué información tengo acá? Tengo 2 alfa, por acá tengo alfa, y acá arriba tengo que demostrar cuánto vale este ángulo arriba, ¿no? Este ángulo tengo que saber cuánto vale. No le voy a poner nada todavía. Listo, lo voy a dejar más bien nombrado. Este necesita saber cuánto vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Listo? Lo que vamos a hacer inmediatamente nosotros es, mira, este es un criterio. Cuando tienes un triángulo isósceles, ¿listo? Y pues, bueno, no hay un triángulo isósceles, perdón, sino hay un posible triángulo isósceles. Lo que se hace es justamente cerrar la figura para que aparezca ese triángulo isósceles. Partimos ese ángulo que es de 2 alfa por la mitad y le trazamos una altura. Esa altura divide a ese ángulo en dos triángulos prácticamente idénticos, ¿no? Donde este ángulo y este ángulo vienen a ser iguales, también viene a ser una bisectriz, por lo tanto estas dos longitudes van a tener la misma medida. ¿Listo? Muy bien, entonces justamente voy a aplicar lo que más adelante vamos a ver, que es lo de congruencia de triángulos. ¿Sí? ¿Cómo así, profesor? Fíjate que este triangulito que tú ves acá, se parece al triángulo que está al costado, ¿verdad? Acá, con el de acá se parece. Son prácticamente similares, congruentes, la palabra adecuada, ¿no? Congruentes.
podría generar otro triángulo similar a este, justamente haciendo un trazo perpendicular a partir de este punto aquí, un trazo perpendicular. Perpendicular, o sea que forme acá un ángulo de 90. ¿Verdad? Entonces podemos nosotros observar en la figura que ambos triángulos, exactamente ahí, ambos triángulos son congruentes. Bueno, no solamente esos dos, sino los tres triángulos que se mencionan aquí, ¿no? El de acá, el de acá y el de acá. Esos triángulos son congruentes. Eso quiere decir que el cateto común que está frente a alfa, pues es el mismo. Y en este triangulito, listo, este triangulito que está acá, observas lo siguiente, no sé si lo notas, ahí estás observando lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo con la secuencia de la siguiente información. Mira, este cateto si le ponemos A, acá sería A y acá sería A. Ahora, con esta información que te menciono, ¿sí? Se observa, listo, con esta información que te menciono, se observa lo siguiente, ¿no? Si lo notas, se observa lo siguiente. Se observa algo similar a este gráfico. K hipotenusa 2K. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para utilizar un triángulo notable es buscar esta relación en algún lugar. Y justamente está aquí en el primero. Tenemos K, 2K y falta que un cateto sea simplemente K raíz de 3. Como te decía, dos datos es suficiente para que todo lo demás se llegue a conocer. Entonces acá frente al ángulo menor va 30 y frente al ángulo mayor va 60. Este triángulo notable es el que justamente se utiliza aquí, ¿verdad? Y está. Este triángulo notable es el que se utiliza acá. Entonces le colocamos la información que corresponde, como lo vemos ahí. Acá el ángulo vendría a ser de 30 grados, ¿sí? 30 grados. Y acá vendríamos a colocarlo en términos de alfa, ¿no? Claro, en términos de alfa. Como acá tengo alfa, acá 90, acá podemos colocarlo como 90, 90 menos alfa. Ahí está, 90 menos alfa. Y ahora el ángulo azul que está en la parte superior, listo, que inicialmente se le había definido como phi, listo, podemos decir que ese ángulo equivale a la suma de estos dos ángulos que acabamos de encontrar, ¿no? 90 menos alfa más 30 grados. Entonces el valor de phi, ¿cómo se definiría? El valor de phi estaría definido como 90 más 30, o sea 120 grados menos alfa grados. Y con esto estamos demostrando que a partir de esta figura, este cuadrilátero, cuando nos encontramos con estas características, este ángulo que está acá arriba, siempre va a ser 120 menos el ángulo ahí, ¿no? Porque se reconoce aquí un triángulo notable de 30-60. Muy bien, de esa manera entonces nosotros reconocemos este notable, listo, y el uso del notable de 30-60. Como te digo, puedes utilizar también otros notables, obviamente, en otros problemas. Muy bien, luego de ver este ejercicio, este ejemplo, vamos a nosotros tratar lo que es la congruencia de triángulos. ¿Qué es esto de la congruencia de triángulos? ¿De qué trata? ¿Cómo se ve? Justamente, cuando hablamos de congruencia, ¿listo? Se refiere a lo siguiente. Mira, hay otro triángulo cualquiera común y silvestre con ángulos cualesquiera también. Yo lo voy a poner así, de esta manera. ¿Listo? Ahorita le voy a poner los ángulos. Este triángulo que tú ves acá, ¿listo? Le voy a hacer una copia. Yo puedo afirmar que esos dos triángulos son congruentes. Ahorita puedo decir que son iguales, porque tienen las mismas letras, los mismos ángulos, los mismos lados. Es una copia. ¿Listo? Pero normalmente no aparecen así los triángulos. Los triángulos aparecen con vértices distintos y en diferente posición. Entonces yo puedo ponerlo de esta manera, ¿listo? De esta manera, y a este triángulo lo puedo renombrar con otros valores, ¿no? P, Q, R, le podemos decir a los vértices. Y yo puedo asegurar que estos dos triángulos son congruentes siempre y cuando presenten ciertas características. Una de ellas es que tengan los mismos lados, ¿no? De este lado es común a este de aquí, listo, este lado que es el lado más grande, se repite aquí, listo, y este lado se repite acá. Entonces, si yo tengo acá un ángulo, alfa, beta y tita, al momento de yo afirmar que son congruentes, entonces lo que tiene uno, lo tiene que tener el otro.
¿ok? Lo tiene que tener el otro. Eso quiere decir que si frente a la bolita está tita, frente a la bolita acá estaría tita, o al lado que mide bolita estaría tita, frente al lado que mide bolita está tita, ahí está. Frente al palito está alfa, acá sería alfa, y frente a serruchito estaría acá beta. El símbolo de congruencia es este simbolito que está acá, que es un igual con un gusanito arriba. Este es el símbolo de congruencia, indicando que las dos figuras son congruentes, ¿ya? Este es el símbolo de congruencia. Listo. Entonces acá podemos asegurar lo siguiente, que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Sí? Son congruentes. Es lo que se puede concluir a partir de estas dos figuras. Entonces, para que dos figuras sean congruentes, ¿listo? Simplemente es como que tienen los mismos lados y los lados son similares en medida, los ángulos también, y encajan perfectamente si colocamos uno encima del otro. Y ahora, ¿cómo en un problema podemos reconocer que hay triángulos congruentes? Por ejemplo, dos triángulos congruentes van a serlo siempre y cuando cumplan una de las características que tenemos acá. ¿Son cuántas? Acá tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Basta que cumpla una de estas características, entonces ya podemos afirmar que hay triángulos congruentes. Por ejemplo, acá, el triángulo ABC, listo, el triángulo ABC va a ser congruente, listo, va a ser congruente al triángulo DEF. ¿Pero por qué va a ser congruente? Va a ser congruente porque justamente encuentran las mismas características. ¿Qué características? Ahí está el primer caso. Los mismos lados, ojo, estos lados son bolita, bolita, y los mismos ángulos. Perdón, los mismos lados, o sea, bolita, bolita, además de la bolita, rectangulito, y en medio encontramos el valor de alfa, ¿correcto? Tenemos el valor de alfa. Entonces la secuencia es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Esa es la secuencia para poder afirmar que son dos triángulos congruentes. Este es el famoso, el famoso caso LAL. ¿Ya? El famoso caso LAL. Es importante que se cumpla esta secuencia. Que tengas este lado, el ángulo común y el lado común. Así, de esta manera, ¿no? El caso LAL se cumple. ¿Listo, profesor? O sea que si yo tengo un triángulo, con una bolita acá, alfa acá y acá un rectangulito, ¿será congruente? No, tiene que estar en la misma secuencia para que se consideren congruentes. ¿Listo? Un segundo caso, para que haya congruencia de triángulos, ¿listo? Vendría a ser aquí. El segundo que indica lo siguiente, el caso famoso ALA, el famoso caso ALA. ¿Cuándo es este caso ALA? Cuando presentan un lado común, observas, hay un lado común y un ángulo común. ¿Te das cuenta? Dos ángulos comunes y un lado común. Si se presenta esta situación, entonces podemos decir que los dos triángulos son congruentes, ¿ya? Que lo demás también va a ser similar. Entonces acá ya afirmamos que los dos triángulos son congruentes, pero por el caso ALA. Acá es el caso LAL. Y el caso que viene, bueno, el caso que viene es cuando nosotros tenemos dos triángulos, ¿ok? Dos triángulos que tienen los mismos lados. O sea, los lados que presentan en un triángulo también presentan en el otro. Este es el famoso caso LLL. ¿Listo? El caso LLL. Ahí está. Entonces ahí se va a dar esto. ¿Ok? Y el otro viene a ser el triángulo lado, perdón, el caso lado, 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 ángulo mayor. Siempre que en un triángulo nosotros observemos que hay un lado, el lado más grande, ¿ya? El lado más grande, y además de eso, el ángulo obtuso, porque recuerda que frente al ángulo obtuso siempre está el lado más grande, ¿listo? Entonces se cumple, además que tiene que tener un lado común, lado, ángulo mayor, ¿listo? Se cumple que va a haber una congruencia de triángulos, ¿listo? Va a haber una congruencia de triángulos, entre las dos figuras
triangulares. El caso, como mencioné, es lado-lado, ángulo mayor. ¿Ya? No es muy usual, no se usa mucho, pero ahí lo ponemos como para tenerlo presente. ¿Listo? Los primeros, o sea, estos de acá, el caso LAL, ALA y el LLL, esos son los casos tradicionales para cuando generamos o encontramos triángulos similares o comunes. ¿Ok? Ahí están entonces. Ahí pues, recién puedo afirmar que son congruentes, ¿no? Cuando presenten estas características. Si no, no se puede afirmar que son congruentes. Muy bien. Algunas aplicaciones de la congruencia de triángulos, por ejemplo, cuando yo tengo un ángulo dividido con una bisectriz, ¿listo? Así como está aquí, nuevamente, tengo acá el ángulo, todo este ángulo dividido con una bisectriz. Si es que de un punto de la bisectriz trazamos líneas perpendiculares a los lados, ¿qué ocurre acá? Al momento de trazar líneas perpendiculares, lo que se va a generar son dos triángulos congruentes. El triángulo, vamos a poner acá lo ponemos A, B, C, acá le ponemos T. Acá se puede afirmar que el triángulo TAB, este triángulo es congruente al triángulo, vamos a decir triángulo rectángulo porque tiene su ángulo recto, es congruente al triángulo rectángulo TCB, ¿no? Son congruentes. Profesor, ¿por qué casos son congruentes? Bueno, hay muchos criterios para cuando el triángulo es rectángulo. Si queremos completar, por ejemplo, un ángulo acá, a beta, alfa y beta suman 90, acá también sería beta, y un criterio de congruencia, si le ponemos acá un palito, podría ser ángulo, lado, ángulo, porque los dos triángulos comparten el mismo lado, ¿verdad? Comparten el mismo lado. Entonces sería alfa, palito y beta. Esto es, en palabras básicas, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí está. Por ese criterio, estos dos triángulos son congruentes. Ahora, si son congruentes, ¿qué ocurre? Entonces, frente a alfa, yo tengo una medida, frente a alfa será la misma medida. Por eso se afirma aquí, ¿listo? Se afirma aquí que AT va a ser igual a ¿quién? A TC. Van a tener las mismas medidas. Y además de eso, se cumple que esta longitud que tú vas a ver por acá, que le ponemos serruchito, pues se repite también por acá. O sea, AB es igual a BC. ¿Ok? AB es igual a BC. AB es igual a BC. ¿Ok? Entonces eso se va a cumplir. ¿Listo? Además, como te mencioné, estos dos triángulos pues tienen la misma medida, los mismos lados, los mismos ángulos. Son triángulos congruentes, ¿no? Congruentes. Y eso se cumple en la figura. Muy bien. Además de esto, también se cumple otra aplicación. Cuando tenemos nosotros, a ver esto de aquí, que es en un triángulo cualquiera. A ver, atento con esto, que es cuando tú tienes un triángulo cualquiera, ¿listo? En un triángulo cualquiera, ubicas el punto medio de uno de los lados, vamos a poner que sea de este lado, el punto medio de este lado. O sea, acá tengo un segmento igual a el de acá. Y le voy a trazar esa línea paralela a la base. ¿Ya? Desde ahí, desde ese punto, paralela a la base. O sea, acá hay dos líneas paralelas prácticamente. Dos líneas paralelas. ¿Qué ocurre aquí? ¿No? ¿Qué ocurre acá? Acá, inmediatamente se va a dibujar un punto medio. ¿Sí? Se va a dibujar un punto medio. Y eso por proporción. Por proporción. Si acá parte de un punto medio y tengo dos rectas paralelas, entonces al frente deben haber dos segmentos iguales. Entonces colocamos y marcamos dos segmentos iguales. Esta unión de puntos medios es conocida como la base media, que si nosotros le ponemos x como medida, entonces la base me vale el doble, ¿no? Se le llama base media por eso, justamente porque es la mitad de la base completa. De la base 2x, esa es la base media, que vendría a ser como medida, o tendría como medida x, ¿no? Esta es la regla de la base media. Entonces vuelvo a repetir de manera rápida. Si yo trazo desde un punto, que es el punto medio de un lado de un triángulo, y trazo de manera paralela a una base o a un lado, entonces, ¿dónde va a llegar? Va a llegar al punto medio del lado opuesto. Al punto medio del lado opuesto va a llegar ahí. Y luego, listo, al momento de unir esos dos puntos medios, se genera una medida. Esa medida, que es conocida como la base media, mide pues la mitad de toda la base completa, ¿no? Ahora, si tú quieres relacionar, muchas veces aparece simplemente con una relación, ¿no? Si acá tengo una base 2x, acá es la mitad.
también. O al revés, ¿no? Si acá es X, abajo vale el doble. Esa propiedad es muy importante cuando se tienen puntos medios. Muy bien. Luego de esto viene lo que es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Y esta regla solamente se da cuando tienes un triángulo rectángulo. Ojo, solo en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, en un triángulo que presenta un ángulo recto, ¿no? Como en este caso, ¿sí? Se cumple esto. Cada vez que veamos un triángulo así, rectángulo, y le trazamos la mediana. ¿Qué era la mediana? Recordando, la mediana es esa línea que parte del vértice, exactamente tiene que salir del ángulo recto, exactamente del ángulo recto, que vaya al punto medio del lado opuesto, así como está ocurriendo aquí. Entonces aquí ocurre que esta longitud que está aquí, listo, se repite obviamente al costado porque es punto medio, ¿no? Esto es punto medio. A ver, me explico. Acá tenemos el triángulo rectángulo ABC, donde esta línea que está dibujándose a continuación se llama mediana. Pues ya lo sabemos, es teoría. Esto se le conoce como la mediana. La mediana relativa a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero como mencioné, la propiedad indica que la mediana que se traza en un triángulo rectángulo, ojo, en un triángulo rectángulo, cuando el ángulo acá es 90, entonces la mediana adquiere la medida de justamente los segmentos que se han generado al momento de ubicarse en la hipotenusa. O sea, también vale lo mismo. ¿Listo? Esa es la regla de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Listo? La mediana también vale igual que, bueno, como está en la regla, la mitad de la hipotenusa, ¿no? La longitud de la hipotenusa, la mitad vale la media. ¿Listo? Ahí tenemos entonces cuando tenemos un triángulo rectángulo. Ahora, este criterio que viene a continuación ya lo hemos utilizado nosotros en el problema que hace, bueno, que lo vimos en triángulos notables. Ahí lo vimos. ¿Qué se hace? Cada vez que veamos nosotros un triángulo isósceles, es una recomendación, ¿ya? Y esto te va a ayudar bastante para construcciones. Se le traza una altura. Esta altura se confunde con todas las líneas notables, o sea, va a ser bisectriz, altura, mediana. Esta línea que está acá se traza normalmente en un triángulo isósceles, porque lo que hace es dividir prácticamente a la figura en dos figuras o en dos triángulos iguales, ¿no? Estos dos triángulos son idénticos. Eso es lo que se puede decir. Acá podemos, aclarar inclusive que si le pongo acá A, C, acá puedo decir que el triángulo rectángulo AHB es congruente al triángulo rectángulo BHC. Son dos triángulos congruentes. Ya, eso me va a ayudar bastante. En un triángulo isósceles lo recomendable siempre está a la altura para pues, generar segmentos iguales y ángulos iguales. ¿Ok? Eso con respecto a un triángulo isósceles. Entonces, esta es la aplicación de lo que es la congruencia de triángulos. ¿Listo? Luego de lo que es la aplicación, vamos a nosotros ahorita, en estos momentos, ver algunos criterios para realizar trazos auxiliares. ¿Cómo así, profesor? Cuando tú tienes problemas de triángulos, no te vas a encontrar con problemas muy prácticos, o sea, bueno, donde tienes que aplicar solamente una propiedad y ya. Lo que tienes que hacer es algunos trazos auxiliares. Y estos trazos auxiliares te permiten generar figuras conocidas, posiblemente triángulos congruentes, generar propiedades conocidas, triángulos conocidos. Entonces ahí nosotros hacemos algunos trazos. Y los trazos siempre tienen que realizarse buscando algo. Entonces aquí el primer criterio que vamos a ver a continuación consiste en que cada vez que tú encuentres un ángulo de 60, como está aquí, pero con un valor similar en los lados, como está acá las bolitas, entonces lo que se recomienda es cerrar y formar un triángulo. Aquí. ¿Correcto? Entonces fíjate que los lados que estaban acá iguales forman normalmente un triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Pues al parecer es isósceles. Y bueno, tómalo como isósceles si lo gustas. Esos ángulos que están acá van a ser iguales.
¿Cuánto vale cada ángulo? Pues si ahí tengo lados iguales, los ángulos son iguales. Cada ángulo vale 60. Y con esto te das cuenta que el triángulo ABC ya no es un triángulo isósceles, sino resulta ser un triángulo equilátero. Que justamente el lado que acabamos de trazar, listo, también me vale bolita. Ese es un criterio de trazo. Cada vez que veamos un ángulo de 62 lados iguales, cerramos para generar, listo, este triángulo equilátero. Esto es lo que se busca. ¿Listo? Es lo que se busca. Luego generamos esta de aquí. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto viene el otro criterio, el segundo criterio, que creo que no se va a ver porque acá tenemos que organizarnos. A ver un ratito. Sí, porque no lo van a poder ver. No lo van a poder ver. El segundo criterio lo vamos a poner por acá. A ver un ratito. Acá le ponemos segundo criterio. El segundo criterio es cuando nosotros encontramos en un triángulo, listo, las siguientes características. Un ángulo el doble del otro. Un ángulo el doble del otro. ¿Se nota? Creo que sí, ¿no? Un poquito más acá. Ahí, creo que está bien. Sí, ahí. Ahí. A ver. Si nosotros encontramos en un triángulo un ángulo el doble del otro, vamos a nosotros hacer lo siguiente. Ahí está. Ahí está. Si nosotros encontramos un ángulo el doble del otro, podemos hacer lo siguiente. Sí, creo que tiene que ser más acá siempre. A ver, así. ¿Listo? Entonces, si nosotros encontramos en un triángulo esta característica, un ángulo el doble del otro, ¿correcto? Hay un camino que podemos seguir. ¿Sí? Hay dos caminos en realidad. Ahí están dos caminos que podemos seguir. Un camino, ¿sí?, podría ser el siguiente. Vamos a poner un poquito más grande. Un camino sería el siguiente. Aprovechamos que tenemos un ángulo el doble del otro, ¿listo? Y le trazamos una línea. Mira, ahí está el trazo. Este es el trazo. Le trazamos una línea de tal manera que formemos el ángulo mayor. Este ángulo está acá, 2 θ. Acá le voy a poner un vértice T. De tal manera que lo que estoy ganando es un triángulo isósceles. Se nota, ¿verdad? Claro, dos lados iguales. He trazado por dentro. Una seviana se llama específicamente esto. La seviana es una línea cualquiera. Yo lo trazo con la condición que quiero. ¿Listo? Estoy trazando de tal manera que sea 2 θ. Cosa que este lado se repite, el lado AB se repite por acá, porque hay dos ángulos iguales. Y luego este ángulo que está aquí se conoce también, porque ahí puedo utilizar la regla del ratoncito, ¿verdad? La regla del ratoncito. Y por regla del ratoncito puedo decir que este ángulo interno con el ángulo que está aquí arriba se van a relacionar y voy a obtener el ángulo externo. Y entonces, ¿cuánto vale el ángulo ahí? Pues claramente vale θ, porque θ más θ vale 2 θ. ¿Y qué puedes afirmar de este triángulo que está acá? Pues este triángulo que está acá, el triángulo celeste, es un triángulo también isósceles. No igual al anterior, pero isósceles. Claro, es un triángulo isósceles, ¿verdad? Isósceles porque presenta los ángulos iguales, por lo tanto va a tener los lados iguales. O sea, acá también va a ser bolita. Entonces ya ganaste 3 lados similares. Esto es lo que se recomienda, que por ahí puedas tú mover ángulos y ya la solución va a estar. Ahora, ese es un criterio. Ese es un criterio. El otro criterio, listo, que creo que lo hubiera puesto por arriba, que lo voy a poner por arriba, sí, sí. A ver, un ratito, que lo voy a tener que mover. A ver, un ratito, este lo voy a poner, este criterio lo voy a poner abajo, el otro criterio lo voy a poner arriba, aquí. Ahí no, ahí sí me alcanza. Ahí sí me alcanza. Ahí está. Entonces, el otro criterio es algo similar, ¿ya? Solo que en este caso no vamos a hacer que se repita, no vamos a hacer que se repita el ángulo mayor, sino voy a hacer que se repita el ángulo menor. Fíjate, voy a prolongar
la base y voy a hacer que este trazo que viene desde B, ¿sí?, sea un trazo a propósito, ¿listo? Porque esta es una cebiana externa, la cebiana es una línea cualquiera, a propósito que se genere el ángulo menor. ¿Qué gano al momento de generar un ángulo menor? ¿Qué gano? Lo primero que gano es justamente un triángulo isósceles. Grande, ¿no? Claro, porque hay dos ángulos iguales. El triángulo grande es un triángulo isósceles. Pero, si analizas esta figurita que está acá, o sea, este triangulito que está acá, por reglita del ratón, ¿listo? La colita del ratón, ahí está el ratón, la orejita, los bigotes, la cola, puedes decir que la cabecita más el lomito te da pues este ángulo externo. Entonces, completando, este ángulo vale θ. ¿Listo? Este ángulo vale θ. Y aquí, la suma de dos internos me va a dar el ángulo externo. Rápidamente, este ángulo externo, ¿verdad? Pero este es un triángulo isósceles porque hay dos ángulos iguales, por lo tanto van a haber dos lados iguales. Fíjate que acá lo que tenemos son dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y esta es le podemos decir, otra construcción que me permite a mí, capaz, en un problema donde tenga que empezar por acá, pues por ahí capaz formar un triángulo congruente a otro o algo, ¿no? Entonces, tú tienes que elegir, ver el camino, pero tienes que empezar por estos puntos, siguiendo estos criterios, porque a veces cuando trazamos por trazar no llegamos a nada. ¿No? Estos son los inicios de los problemas en donde se tienen que hacer construcciones. Muy bien, entonces ya tenemos dos criterios, bueno, que acá se subdividió, y vamos a ver un tercer criterio, que es cuando tenemos un ángulo de 90 menos x por dentro y por fuera 2x. Ahora, no necesariamente no tiene que ser 90 menos x, puede ser que sea ahí x como 10, cosa que por acá tendríamos un ángulo de 80, y por acá, ¿cuánto sería? No, x no puede ser 10, ¿no? Digamos que x sea 80, no, 80 tampoco, tiene que ser un ángulo de tal manera que cumpla. Bueno, la idea es que este ángulo interior con el interior que está acá, por ratoncito me dé el externo. Claro. Ahora, por ejemplo, lo común es que aparezca, no sé, acá 80, puede ser 80, ¿sí? Cosa que aquí sería 40 y por acá sería 50, ¿no? Si capaz tienes esos ángulos, puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Ahora, si es que no lo tienes así y lo tienes en variables, perfecto. ¿Qué se hace? Cuando tienes estas características, hay dos caminos a seguir. Y es lo mismo o algo similar a lo que hemos visto en el problema anterior. Simplemente lo que se hace es formar un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. De tal manera que tú generes, no se puede ser en este caso, generes el ángulo menor, como está acá, 90 menos x, 90 menos x, listo. Y pues el triángulo grande sería un triángulo isósceles, donde este lado van a ser iguales, ¿no? Triángulo grandes isósceles, pero acá viene el detalle. El valor 90 menos x con 2x siempre van a generar un triángulo isósceles, porque este ángulo que está acá, completando, si te das cuenta, 90 menos x, 2x, este ángulo, lo que falta para completar 180 es también 90 menos x. ¿Con esto qué ganas? Pues ganas un triángulo isósceles. ¿Te das cuenta? Este es un primer camino. ¿Ya? Este es un primer camino. 90 menos x y 2x están muy relacionados. La otra manera, ¿listo? El otro criterio, el otro camino, que también sería en este triángulo, puede ser que aquí generes el ángulo, pero no 90 menos x, sino 2x. ¿Sí? Podemos generar un ángulo 2x y pues lo primero que haces es generar un triángulo isósceles pequeño, ¿verdad? Acá. Un triángulo isósceles pequeño. Sí, es lo que estamos generando. Pero así, completando como en el caso anterior, en la figura grande, completamente, este ángulo, ¿cuánto vale? 2x, 90 menos x, este ángulo vale, pues completando a 90 menos x. ¿Qué ganas acá? ¿No? 90 menos x, para que llegue todo a 180 en el triángulo ATD, por si acaso. Este es el otro camino. Entonces, ¿qué ganas? Ganas justamente que el triángulo, voy a borrar acá, que el triángulo grande ATB sea también isósceles. Cosa que este lado
que está aquí, que mide bolitas, se repite aquí. ¿Por qué? Porque tengo 90 menos x y acá tengo 90 menos x. Dos ángulos iguales, tiene que haber dos lados iguales. Ahí está. Y gano, mira, los lados similares, ¿no? Tres lados iguales. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Eso es lo que buscamos para iniciar un problema. Tienes que ver qué te conviene y por dónde empiezas. Ahora, ese es un camino. Otro camino, ¿listo? Para también construir es seguir este otro criterio que es el cuarto. Hay más criterios también, obviamente, ¿no? Pero vamos a dejarlo en el cuarto criterio, que es cuando nosotros observamos un ángulo de 30. Cuando tenemos un ángulo de 30, lo usual es generar un triángulo notable, así, de frente. Ese es un primer paso. Ahí puede ser, dependiendo si aprovechamos el lado que está acá abajo, puede ser trazándole una alturita, aprovechando este lado, o si no, puede ser este otro criterio que es muy interesante. Completamos a 30 grados, listo, completamos a 30 grados y lo que vamos a hacer es formar un triángulo equilátero. ¿Cómo se usa este criterio? Este criterio es un poquito complejo al momento de ir haciendo las construcciones, pero ¿qué se hace? Lo que se hace es aprovechar este ángulo de 30 y se completa con un 30 más. Y además de eso, lo que hace hacer es a partir de este lado, listo, a partir de este lado que está acá, que es encima de que fue construido el triángulo equilátero, ese lado se repita. Si me conviene que se repita, perfecto. Entonces, perfecto, ¿no? Ese lado se repite. Todos los lados serían iguales, ¿no? Tendrían el mismo valor, la misma medida. ¿Listo? La misma medida. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué gano también con esta? Fíjate que si tengo 30-30, si esta línea continuara, si continuara, ¿no? No es necesario que continúe. Puedes hacer lo siguiente, mira, trazamos acá, ¿listo? Y podemos decir que aquí hay dos triángulos congruentes. El de aquí con el de acá son totalmente congruentes porque comparten aquí el mismo lado y podemos decir que, por ejemplo, el triángulo ATB es congruente al triángulo ABC. ¿Por qué son congruentes? Pues hay un caso de rectangulito, 30 y palito. Rectangulito es un lado, 30 es un ángulo y el palito es un lado. Lado, ángulo, lado. Inclusive puedo afirmar que esta longitud que está acá con esta de acá son iguales y este es un triángulo isósceles. También, este es un criterio, como te digo, muy importante para repetir los lados, uno de los lados del triángulo inicial y bueno, por ahí formar algún triángulo congruente a otro si es que la figura fuese un poco más grande. Ahí está. Entonces, ojo que esta prolongación también va a formar un ángulo recto aquí. Listo, porque acá el ángulo vale 60 porque estamos generando un triángulo equilátero al igual que allá arriba, ¿no? Ok, entonces con esto estamos dejando la parte de triángulos 2, listo, y nos vemos hasta un próximo tema. Hasta la próxima.